Hola amigos, es un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes este extraordinario estudio del libro de Apocalipsis. Hoy llegamos al capítulo número 22. Ha sido una experiencia extraordinaria y maravillosa. Hemos aprendido mucho guiados por el Espíritu Santo para comprender las bellas lecciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a cerrar con el capítulo número 22 del libro de Apocalipsis. Quiero invitarlos allí en el lugar donde se encuentran a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor y por tu gran bondad. Al abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis vimos una descripción general de la Nueva Jerusalén. Hoy vamos a continuar con esa descripción de la Nueva Jerusalén en el capítulo 22 y también vamos a mirar lo que el Señor Jesucristo nos habla en el epílogo del libro de Apocalipsis acerca de su segunda venida. En la Nueva Jerusalén, una ciudad hermosa, constituida por 12 cimientos y que tiene un muro grande con 12 puertas en donde están los nombres de las 12 tribus de Israel y en los cimientos los nombres de los 12 apóstoles, vemos que aquí se encuentra la representación del pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la ciudad de Dios no entrará ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las puertas de esta ciudad, como lo estudiamos en el libro de Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 25, nunca se cerrarán. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Ezequiel y vamos a leer el capítulo 48, los versículos desde el 31 hasta el 35. Textualmente la palabra de nuestro Dios dice: y las puertas de la ciudad serán llamadas según los nombres de las tribus de Israel. Las 3 puertas al norte serán la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Leví. Al lado oriental tendrá 4,500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Al lado del sur medirá 4,500 cañas y tendrá 3 puertas, la puerta de Simeón, la puerta de Isaacar y la puerta de Zabulón. Y al lado occidental tendrá 4,500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftalí. Todo el contorno tendrá 18,000 cañas y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová Sama. En este texto podemos observar con mucha precisión cómo van a estar ubicadas las puertas y cuáles son los nombres que van a estar inscritos en cada una de las puertas de la Nueva Jerusalén, de la santa ciudad que Dios tiene como recompensa a cada uno de sus redimidos de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Es bueno recordar que Dan no está en la lista del Apocalipsis, porque Dan fue dado a ídolos. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, encontramos la descripción de los nombres de las tribus de Israel que van a estar en las puertas de la Jerusalén celestial. Esto nos da una indicación de que Dios en su amor, en su misericordia, llama a personas de todo el mundo para que entren en su reino. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 1 nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. El versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En esa ciudad de Dios, el trono del Padre y el trono del Cordero estarán, y saldrá un río
Ese río estará en la Nueva Jerusalén y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida, ese árbol que produce 12 frutos y que las hojas son para la sanidad de las naciones. Usted se preguntará, pero si allá no va a haber enfermedad, ¿por qué dice la Biblia que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones? Esto se refiere figuradamente a que se quitarán todas las barreras de nacionalidad, se quitarán todas las barreras lingüísticas, todos van a ser el mismo pueblo de Dios. Leamos lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 4, versículos 3 y 4. La palabra de nuestro Dios dice: Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra otra, ni se preparará más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les infunda temor. La boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Aquí podemos ver que en sentido figurado, la sanidad de las naciones significa que todas las naciones que estarán en el cielo andarán en completa paz. El libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 10, también nos da una enseñanza. Textualmente dice el texto sagrado: En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, lo que indica que todos estaremos en paz y en completa sanidad. En ese sentido es que la palabra de Dios dice que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y el versículo 3 dice: y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. En la Jerusalén de la antigüedad había pecado, pero en la Jerusalén celestial no habrá ningún pecado. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de el profeta Zacarías y vamos a leer en el capítulo 14 el versículo 1. Textualmente dice la palabra del Señor: Viene el día de Jehová y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y el texto 2 dice: Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Y en ese mismo capítulo encontramos más adelante que se cumple la profecía en Jerusalén terrenal, pero también hay una promesa, hay una esperanza para la Jerusalén celestial. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 de Zacarías en el capítulo 14. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dios va a venir, Cristo va a venir y se sentarán en esta tierra para implantar el reino, y la capital del reino será la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y el versículo 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será único y único será su nombre. Aquí podemos ver que en la Jerusalén celestial nosotros moraremos con nuestro Señor. El versículo 4 dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Todos los redimidos tendrán la oportunidad de conocer cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los redimidos tendremos la oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de San Juan, el capítulo 3, versículo 2, que nos da una enseñanza importante.
La palabra de Dios dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Esta palabra se cumple específicamente aquí en Apocalipsis capítulo 22, cuando nosotros nos encontremos con nuestro Redentor. El versículo 5 de Apocalipsis 22 dice: allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El Señor estará presente con su pueblo. En el versículo 22 del capítulo 21 dice: en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Dios va a estar presente con su pueblo. El versículo nos da una enseñanza extraordinaria. Dios va a estar por los siglos de los siglos con cada uno de sus redimidos. Hemos visto en esta primera sección del capítulo 22 de Apocalipsis que en medio de la ciudad está el árbol de la vida y está el río de vida, lo que indica que nosotros tendremos la vida eterna. Y ya el árbol de la vida no está restringido, sino que todo el mundo, todo el que esté en el cielo, va a tener el derecho dado por Dios de comer del árbol de la vida, como está profetizado en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Ahora, en el siguiente segmento, la atención de Juan se centra en las instrucciones que recibe en torno a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 6 dice: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Inmediatamente el versículo 7 dice: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hasta ahora hemos estudiado 5 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 22 encontramos 2 bienaventuranzas. Esta que acabé de leer en el versículo 7 es la bienaventuranza número 6. Y el Señor Jesucristo advierte él mismo: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Feliz es aquel que guarda las palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis, porque el Apocalipsis es una carta de amor enviada por Dios y es la revelación de Jesucristo que da a un ángel para que el ángel se la dé a Juan, para que el Juan se la dé a las 7 iglesias, de las cuales nosotros hacemos parte, porque el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica todas estas enseñanzas para que andemos en sus caminos. El versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También pudimos leer en el capítulo 19, en el versículo 10 del libro de Apocalipsis, que cuando Juan ve todas esas cosas, se asombra tanto por la excelsa gloria que se ve en el ángel y que viene de Dios, que él quiere adorar al ángel. Pero el ángel le dice que solamente nuestras rodillas deben doblarse para adorar única y exclusivamente a nuestro Dios, que es todopoderoso. El versículo 10 de Apocalipsis 22 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Al profeta Daniel se le dijo: sella las palabras y cierra el libro, porque son para el tiempo del fin. Eso lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4. Pero ahora, en el libro de Apocalipsis, todo queda abierto para que tú y yo comprendamos que estamos hoy día viviendo en el fin del tiempo y que necesitamos escudriñar la palabra de Dios con humildad, con oración, con devoción, para aprenderla, para ponerla en práctica y para enseñarla a aquellas personas que aún no la conocen.
El versículo 11 nos da una enseñanza muy importante. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Este versículo nos muestra que a esta altura ya el tiempo de la gracia se ha cerrado y que todo el que es injusto ya no va a tener oportunidad para salvación. Y que todo el que sea impuro va a quedar así impuro porque no aprovechó la oportunidad de salvación. Y entonces a los que son justos les dirán, practique la justicia todavía, y al que es santo, santifíquese todavía, porque a esa altura el pueblo de Dios tendrá el sello de Dios en sus frentes. Y a esta altura del capítulo 22 ya estamos gozando de los privilegios celestiales. El versículo 12, el Señor nuevamente advierte, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí el Señor nos está dando una advertencia que había dado en el prólogo del libro del Apocalipsis, en el inicio del libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 7, la palabra de Dios dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Ahora se cumple que el Señor Jesucristo viene, porque Él lo está diciendo y ya ha advertido que estas palabras son fieles y que son verdaderas de Dios. Él mismo Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, ya lo había dicho. En el libro de San Mateo, capítulo 16, el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí en el Apocalipsis dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación que Cristo nos ofrece es por gracia, es gratuita, pero el juicio de Dios tiene que ver también con las obras. El versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado, feliz aquel que acepta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bienaventurado aquel que acepta que Jesucristo es quien nos justifica, que Jesucristo es quien nos santifica y que Jesucristo es el que nos va a glorificar para llevarnos a la nueva Jerusalén, para que podamos entrar por alguna de las puertas que están en los muros de la nueva Jerusalén. Pero el versículo 15 del libro de Apocalipsis nos dice, ¿quiénes van a estar fuera de la nueva Jerusalén? Textualmente dice, pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. De todos estos términos que ya conocemos, fornicarios son los que tienen relaciones sexuales sin el casamiento, los homicidas son los que matan, los idólatras son los que adoran a falsos dioses, y los mentirosos son los que constantemente están diciendo mentiras. ¿Pero qué significa perro? ¿Será que se está refiriendo al perro a los animales? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 9. La palabra de nuestro Dios dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. Lo que indica que perro aquí en Apocalipsis está indicando a una persona que es mala. Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 23, en los textos 17 y 18, también nos habla de perro en términos de personas que andan haciendo cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. El versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús ahora se identifica y dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
En todos los capítulos anteriores hemos visto que estas descripciones son para Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, porque después de la oscuridad que el mundo ha atravesado en todas las épocas, es Cristo con su venida el que va a dar la luz, el que va a traer la claridad y el que va a hacer que reine la paz, la alegría y la felicidad en cada uno de nuestros corazones. El versículo 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Ese agua que viene, ese agua que fluye del trono de Dios y del trono del Cordero. El espíritu y la iglesia dicen, ven. La iglesia representa la esposa del Señor, que influenciada por el Espíritu Santo dice, ven. Todo aquel que quiera venir en pos de Cristo puede hacerlo, porque Cristo está con los brazos abiertos, esperando que cada uno de nosotros venga hacia Él. El mismo Jesús lo había dicho en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, podemos leer lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cerrando ya el último capítulo de la Biblia, el último capítulo del Apocalipsis, que es el 22, hay una advertencia para cada uno de nosotros. El versículo 18 dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro, que están en el capítulo 16. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, nosotros debemos ser lectores de la Biblia equilibrados. Debemos ser lectores de la Biblia que hable con un escrito está, que no le quite y que tampoco le ponga. Leamos el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 2, a ver qué enseñanza nos deja. La palabra de nuestro Dios dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. En el libro de Apocalipsis ya hemos visto esta expresión de que los que son del pueblo de Dios se deleitan en andar en sus caminos, se deleitan en hacer su voluntad, se deleitan en guardar cada uno de sus mandamientos. Y no le quitan ni le ponen, sino que hacen y dicen de acuerdo a como la palabra de nuestro Dios así lo dice. Finalmente, en el versículo 20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, es decir, viene pronto. La venida de nuestro Señor se está cumpliendo. Hemos visto ya muchas señales en los cielos. Hemos visto guerras, terremotos, inmoralidades sexuales y lo más importante, según lo dice el libro de Mateo, capítulo 24, es que se está predicando el evangelio del reino en todo el mundo y cuando esto se cumpla, entonces vendrá el fin. Y el Señor nos da una bendición. Son palabras de amor, son palabras de misericordia las que están en el último versículo de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor Jesucristo tiene su gracia disponible para cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso. Han sido 22 capítulos extraordinarios. Allí los tienes en este canal de YouTube para que los repases cada vez que quieras. El Señor Jesucristo desea que nosotros escudriñemos su palabra con humildad, con devoción y que llevemos las buenas nuevas de salvación
a un mundo que perece en la oscuridad. Porque un día, no muy lejano, el Rey de Reyes aparecerá para dar cumplimiento a todo lo que está escrito en la palabra. Cristo Jesús nos dará una recompensa inmortal. Cristo Jesús nos dará la corona de la vida y nos permitirá entrar en la nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios y el trono del Cordero. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des un toque sanador, salvador y restaurador, y que nos permitas cada día andar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Que la protección de Dios sea con cada uno de nosotros.